este momento vamos a hacer la preparación de la ayahuasca. La ayahuasca es una sustancia que se deriva de la mezcla entre la liana de la Banisteriopsis caapi mezclado con la planta de la chariapanga y otras especies de hierbas, considerada en la medicina ancestral indígena como un potente estabilizador de la salud de los individuos. Es utilizada por mínimo 76 etnias indígenas de la Alta y Baja Amazonía, y su uso se remonta hace 5.000 años. De que la planta da la energía, de que la planta da una parte de salvación y la limpia, lo que mantiene al cuerpo, a la persona, donde que ningún tipo de mal aire, mal viento o personas ajenas que quieran dañar la parte espiritual, entonces eso no permite, sino es una parte de una concentración que da el ánimo, que da fuerza, la energía. Cuando nosotros preparamos ya para el consumo, ahí viene otra planta que se llama en quichua chalipanga. Entonces eso le ponemos para aumentar el poder de categoría a esta ayahuasca. Se la utiliza para diagnosticar y curar diversos tipos de enfermedades de tipo neurofisiológico, así como es importante su uso en el campo espiritual. Diversos autores, entre ellos antropólogos, médicos, terapeutas y psiquiatras, han estudiado la composición de este brebaje, basándose en experiencias propias y análisis de la milenaria cultura de los pueblos aborígenes, con respecto al cuidado de la salud a través de métodos naturales, afirmando que mediante el uso de la ayahuasca, el hombre llega a obtener un gran nivel de introspección y análisis del universo interior, dando como resultado la purificación del alma a través de la revelación del propio yo y la superación de experiencias traumáticas, conflictos de personalidad y mentales. Las ceremonias donde se usa la ayahuasca están guiadas por un yachak, palabra quechua que proviene del verbo yachay, cuyo significado es saber. En primer lugar, yo les quisiera explicar los elementos que nosotros utilizamos para tomar el ayahuasca. En primer lugar tenemos surupanga, que se llama surupanga. Es para una limpieza total del mal aire, de malos vientos que impacta a un ser humano. En segundo lugar tenemos un tabaco natural. También utilizamos este tabaco ya normal para hacer limpiezas. Y además tenemos el ayahuasca que tenemos para ya ingerir. El ayahuasca no toma cualquier persona. Para tomar esta ayahuasca tiene que ser un poderoso, un yachak, el que tiene sus poderes de diferentes elementos. Puede ser de poder del río, tiene poder de la piedra, tiene poder de la montaña, tiene poder de la laguna, tiene poder de un árbol, un inmenso árbol. Que nosotros debemos entender la percepción mágico-religiosa de lo que es el tratamiento con el ayahuasca. La percepción es que depende con qué criterio usted se acerque a la planta. Para ellos es una planta sapiente, toda vez que esta planta le permite comunicarse con el espíritu de la selva, el espíritu del agua, el espíritu de la piedra y su propio espíritu. Es decir, a ellos les confiere una percepción más allá. Su objetivo es curar a una persona. Entonces, propiamente no es la planta la que cura, la planta es la que le permite al chamán ver lo que supuestamente le está sucediendo a la otra persona. Para nosotros, digamos, a nombre del Consejo de Yachak Runa Amazónica del Ecuador, el ayahuasca es una planta sagrada, es una planta específica que utilizaron desde nuestros ancestros, milenarias.
en donde de que cuando no había la salud integral de la cosmovisión europea, pues esta era la planta indispensable para poder diagnosticar cualquier tipo de enfermedad y hacer el tratamiento adecuado con diferentes plantas curativas. La ayahuasca entra en el contexto de plantas maestras o enteógenos, palabra cuya etimología viene del griego theos, que significa que tiene un dios dentro, y genos, cuyo significado es origen, los cuales son vegetales con propiedades psicotrópicas, que cuando se ingiere provoca un estado modificado de conciencia. Se utiliza en contextos espirituales, religiosos, ritualísticos y chamánicos, así como médicos. Entre ellos tenemos a la propia ayahuasca, de origen amazónico, el peyote y la Salvia divinorum, provenientes de México, o el cactus de San Pedro, proveniente de los Andes latinoamericanos. Su uso indiscriminado, así como la falta de información sobre las mismas, han llevado que gran parte de la sociedad vea a estas plantas como simples drogas. Que las plantas maestras tienen para darnos, ¿no? Por eso hablamos de esto, de plantas maestras, de plantas que cumplen una especie de ser como purgas, como purificación en sentido original, porque desintoxican, porque permiten esas vistas desde afuera como una droga, alucinaciones, más bien desde un enfoque ritualístico, esas supuestas alucinaciones no son sino visiones, visiones que le permiten al paciente poder visualizar precisamente escenarios de actuación nuevos, posibles respuestas para su vida, para el problema que les aqueja, para las circunstancias que padecen. Entonces, todo eso tiene que ser manejado desde este encuadre ritualístico, sagrado, respetuoso, reverente por la naturaleza. La desaparición de los sistemas tradicionales médicos, como el tratamiento con la ayahuasca, se ve reflejado en todas las sociedades modernas. La occidentalización de la medicina, sin negar sus avances y logros, se basa en conceptos mercantilistas, negando a la naturaleza como fuente de sabiduría y de conocimiento, tratándola como mera fuente de explotación de recursos. Los sistemas médicos indígenas muchas veces son menospreciados al ser considerados supersticiosos, irracionales o poco científicos. Es necesario abandonar este tipo de prejuicios culturales si queremos tener un acercamiento con respeto y mente abierta. Entonces, ¿la ayahuasca podría ser considerada una medicina? Sí, en realidad la ayahuasca ya es una medicina de tipo natural, de tipo botánico, pero es una medicina utilizada en nuestros indígenas, ¿no? A través del tiempo, las personas vamos olvidándonos de las bondades que tiene la medicina tradicional. Y por supuesto la medicina con las nuevas técnicas, nuevos aparatos, nueva tecnología, va cambiando su forma de actuar y de hacer un diagnóstico y tratamiento adecuado, ¿no? Lo que realmente nosotros hacemos valorizar tanto los médicos occidentales tanto como los yacha, porque nosotros aquí no vamos a ser mezquinos de ninguna manera, porque si en verdad una fractura está de gravedad, nosotros no podemos hacer nada. ¿Y qué nos toca? Enviarnos de los médicos occidentales para que los traten de manera adecuada, ¿no? Y otras, lógicamente nosotros tenemos toda la naturaleza. Hablemos de la naturaleza de plantas medicinales ancestrales que tenemos nosotros aquí. Es el pulmón de la Amazonía, donde nosotros tenemos toda la riqueza de plantas medicinales. Es fundamental establecer un diálogo de saberes, ¿no? En un diálogo de saberes horizontal, donde en un lado tú tienes la ciencia moderna que respeta al conocimiento tradicional y el conocimiento tradicional que respeta a la ciencia moderna. Entonces, pueden usar los médicos, incluso los médicos, digamos, modernos, utilizar las bebidas de ayahuasca como un tratamiento para psicoterapias o para problemas psiquiátricos. Porque si recordamos, como les mencionaba, que muchos de los productos que se utilizan en psiquiatría son utilizados en base a los contenidos de alcaloides o contenidos químicos de las plantas nativas, es por el conocimiento tradicional de los campesinos o de los indígenas.
Es una medicina si entendemos que todas las medicinas vendría a ser, más que verlo el enfoque clásico occidental de medicina como un fármaco, debemos entender el criterio también que lo que usted encuentra hoy en las farmacias se basa precisamente en los principios activos de plantas naturales. Es decir, lo que la farmacia vende es el principio activo de una planta sintetizada. Entonces hay un proceso de síntesis, ¿no? Un trabajo ya más industrial que genera el medicamento, la pastilla. Pero ¿para qué recurrir al principio activo sintetizado de la planta cuando podemos precisamente ir a la farmacia natural? El perfil de salida del terapeuta natural es formar parte del equipo de la salud y él trabaja en un área muy concreta que es atención de salud primaria, medicina preventiva. El terapeuta natural no medica, no opera, no receta, lo que hace es trabajar la parte emocional del ser humano desde distintos abordajes terapéuticos posibles. De acuerdo a las indicaciones de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, la ayahuasca ni es ni debe ser considerada una vía de elaboración de dimetiltriptamina DMT, sustancia que se produce de forma natural en la mayoría de seres vivos, incluyendo a los humanos. La elaboración sintética sí está prohibida por la JIFE y se encuentra en la lista de sustancias psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional conforme con el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. En el caso del Ecuador, su uso, así como los diversos ritos autóctonos realizados por los pueblos indígenas, están amparados por la Constitución. Sin embargo, en los últimos años, el uso del preparado de la ayahuasca ha entrado en debate debido a supuestos casos de intoxicación y posterior muerte por el abuso del mismo. Para poder beber el ayahuasca, debe la persona quien, como yacha, sabe qué medidas debe de tomar. No porque hasta ahorita si yo no vendo tanto le voy a vender o le vendo ahí, me cuesta $20, suponiendo, le dan, y uno que no sabe nada coge paja. Es como intoxicarse, ¿no? Este es un problema de los yachas, que muchos yachas no saben hacer tomar las dosis, y además hay que saber las personas en donde tienen epilepsia, en donde tienen tuberculosis, donde tienen mal de cerebro. Entonces todas estas cosas no deben participar en la toma de ayahuasca, las dosis. Entonces es prohibido totalmente para personas enfermos. Chikunaga kasnami kay ima ayahuasca pina munashpaga Juste yarisha imatuna problema chapi imatuna ya alianashi Juste yarisha alimanda yarisha upisha uchung ilasha shukunari maskara mana kirisha altunuali yarisha y aripi bailar arikuchin ayahuasca gusto arikuchin ñukanchi kausana partida imatuno katinaras Erikuchin, chimi ñukanchi ñawpuktara sabiduría pa shuwata pishiktara ñawpuktara rikunu. Ima shuwashkunara ñawpuktara rikuchin.
La planta de la ayahuasca fue patentada en 1986 por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, PTO por sus siglas en inglés, concediendo los derechos a Loren Miller, un hombre de negocios norteamericano. En marzo de 1999, una delegación de Yachacs del Amazonas, junto a sus abogados especializados, presentaron una petición en la PTO, solicitando la renovación de la misma. En noviembre del mismo año, se anuló la patente reconociendo que los indígenas amazónicos habían demostrado que la especie de Banisteriopsis caapi descrita era la misma que la de las cepas comunes y que por lo tanto no se podía patentar. Sin embargo, en el año 2001, después de controversiales fallos, la ayahuasca vuelve a ser patentada a nombre de Loren Miller. En noviembre del 2003, gracias a la lucha de la Organización de Indígenas de la Cuenca Amazónica, para evitar la profanación de su sabiduría y cultura, la patente una vez más es revocada. Sin embargo, la biopiratería continúa siendo un negocio redondo que parece encontró su mina de oro en la Amazonía ecuatoriana. Viene turista, inclusive que cuando ya dice que van a conocer por allá la montaña o la cascada, las cuevas, todo eso, nosotros como vemos personas excelentes, vamos que yo le conozco esto, vamos a que nosotros no estamos haciéndole conocer para que después ellos roben todos los conocimientos nuestros. Y tal vez, digamos, lo decimos que nuestros remedios ancestrales le van a llevando y sin que nadie diga ellos se están patentando allá. Es por eso nosotros estamos organizando esto, para poder nosotros avanzar y decir que nosotros ya hasta ahí nomás para los extranjeros. Para querer hacer o realizar un patente tienen que pedir autorización. Si no hay autorización, no pueden patentar ellos, de ninguna manera. Efectivamente, para nosotros diría de que se respete, comúnmente lo tenemos dentro de los derechos colectivos, la protección intelectual también queda encargada de no darle a más patente el saqueo de nuestra Amazonía, de nuestra sabiduría, que se controle por medio del mismo Estado, donde que se respete nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra sabiduría que tenemos de milenaria, que muchas de las veces con la explotación que viene, no solamente de madera, digamos minería, de todo, para nosotros es una energía. La selva para nosotros es una farmacia, la selva es para nosotros un centro de atención, ese es la investigación, ese es nuestro colegio, esa es nuestra escuela y colegio y universidad, la selva, porque la selva nos habla, la selva nos comunica, la selva nos enseña. A veces muchos intereses creados lo que han querido es explotarles, es decir, sacar otra vez su farmacia natural para sintetizarla, que venga el gran laboratorio, la transnacional de la salud, y que ese medicamento natural que existía tal cual se lo quiera vender como pastilla. La ayahuasca misma sufre esos procesos. Hay muchos intentos de transnacionales de la salud que pretenden precisamente ubicar como que la patente, como si la patente fuera de ellos, cuando la patente tiene que ver el lugar donde existe, donde está, donde se da, donde se cuecen los saberes. Y ahí es precisamente toda nuestra zona ancestral, toda nuestra zona nativa, toda nuestra zona originaria, de pueblos que realmente lo que han hecho es perpetuar su identidad indómita, su identidad a través de sus propias formas de curación. La ayahuasca, basada en un enfoque ritualístico, es una sustancia sagrada y milenaria, cuyos usos espirituales y religiosos por parte de los pueblos indígenas deben ser cautelados para preservarlos en la posteridad. Sin embargo, personas ajenas a las culturas indígenas aborígenes deben entender su uso como una especie de medicina del alma y no como una experiencia pasajera y banal. Las personas que quieren acercarse a esta cosmovisión deben hacerlo con la mayor cautela posible, acumulando información y experiencias para aprovechar la ayahuasca de la manera más adecuada, adentrándose en uno de los más grandes enigmas del Amazonas.